oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer, a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así, de no haber sido por tu amor, huiría aún de ti, en rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, mi todo es Jesús. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti, tus mandamientos seguiré, por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, mi todo es Jesús. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, mi todo es Jesús. Les saludo con la dulce paz del Señor, hermanos. Realmente deseo que el Señor esté guardándolos, preservándolos en este tiempo. Tiempos especiales que nos toca pasar. Tiempos donde Dios no está en absoluto ajeno, que de seguro en su voluntad permisiva y sus propósitos y planes está permitiendo esta situación en la humanidad, y que de seguro es un trato para su criatura, autosuficiente, rebelde, ajeno totalmente a Dios en muchos de ellos, y realmente es un tiempo de mirarse para adentro, de adentrarse mucho más en el corazón, en los hijos de Dios en particular, porque realmente si Dios ha tratado con el hombre bíblicamente, lo vemos, por ejemplo, en el caso del pueblo de Israel, que 70 años fue llevado cautivo, y no fue lo mismo después de su retorno de esos 70 años de cautividad. La idolatría fue erradicada, y de seguro que en este tiempo de trato del Señor con la humanidad, como también con su iglesia, va a haber frutos. De eso hay que estar seguros de que en sus propósitos y planes el Señor está obrando. Él es soberano y Él hace como Él quiere.
y que seguro no es un Dios caprichoso. Dios es un Dios justo, es un Dios sabio y sabe lo que más conviene a nuestras vidas. Y también qué es lo que conviene para la humanidad. Que seguro que está llamando a un tiempo de reflexión, a un tiempo de meditar. Cuán distante está la humanidad de Dios, esta humanidad autosuficiente, que se cree muchas veces todopoderoso. Y aquí el único todopoderoso es nuestro Dios, nuestro Señor. Y hermanos, aprovechemos este tiempo para tener un tiempo de mirarnos muy adentro nuestro, a un tiempo de revalorización de las cosas otorgadas por nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio del Reino, la gracia del llamado a su camino, también a un tiempo de revalorización de nuestro vivir en familia, en la relación entre hermanos, y también nuestra tarea y nuestro desenvolvimiento así en el reino. Hermanos, son tiempos de revalorización. Y seguro que esto va a redundar en una potenciación en la iglesia toda, para que realmente podamos cumplir nuestro papel de ser luz y sal con mayor profundidad, con mayor rango de poder influenciar a esta sociedad. Lamentablemente, como sabemos, de algún modo en estos últimos tiempos el mundo ha influenciado mucho en la iglesia en general, estoy hablando, y eso lo podemos notar, cómo se vive el Evangelio muy displicente, haciendo concesiones que realmente no están dentro de la voluntad de Dios. El Señor nos ha llamado a ser santos como Él es santo, pero no es lo que vemos realmente hoy en día. Hay escasez de integridad en la vida cristiana en estos últimos tiempos, y realmente que de seguro Dios ha permitido esto para que podamos tener una mirada más profunda internamente nosotros mismos. Así que, hermanos, les animo a que podamos aprovechar este tiempo en la comunión, la relación con nuestro Señor, la relación con nuestra familia, y veamos los ajustes que tengamos que hacer, que de seguro el Señor nos va a mostrar y nos va a marcar muy bien como lo ha seguido haciendo siempre en nuestras vidas. El Señor en este último tiempo a mi persona en particular me ha ido mostrando algunos aspectos que de seguro que hay que ir ajustándolo en mi vida en particular. Por eso quiero invitarlos a compartir este texto, un texto bíblico que habla un poco de esto, que le anticipo. En 1 Reyes capítulo 21 habla acerca de Acab, de Jezabel su esposa, y Nabot de Jezreel, un dueño de un viñedo, un campesino, y el relato trata de esto. El Espíritu Santo se ha encargado que este relato quede plasmado, quede escrito en su palabra para bendición a nuestras vidas. Dice la palabra del Señor: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria, y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña, mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por las palabras que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Bueno, la historia de este relato es extenso. No es el medio, este tiempo para poder ampliarlo, pero les animo a que puedan seguir este relato
que realmente tiene un final muy, muy dramático con la muerte de Acab y también de su esposa Jezabel. El contexto de este relato lo vemos al pueblo en una crisis espiritual muy profunda. Estaban siguiendo la idolatría, conducidos por esta mujer Jezabel, que estaba realmente teñido por un amor hacia la idolatría, y que realmente fue mucho de influencia en la vida de Acab, muy displicente, muy, muy flexible, una persona muy flexible, y así también al resto del pueblo. Realmente vemos el final dramático de estas dos personas, pero quiero hacer hincapié en la vida más que todo de Nabot de Jezreel, que la escritura no dice mucho de su vida, pero lo poco que relata habla tanto de la vida de este hombre. Tenemos a este rey Acab viviendo una vida alejada de la voluntad de Dios, y vemos a Nabot, un campesino, uno diría uno más, no tenía nada especial, no tenía ningún título, solamente era dueño de una viña. Tenemos a Acab con la realeza y con lo que conlleva la realeza, el poder, el poder económico, la influencia, y tenemos estas dos posiciones muy marcadas. Vemos la integridad de Nabot, y esto lo vemos muy marcado en el versículo 3, cuando Nabot le responde a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Nabot, una persona sencilla pero temerosa del Señor, que antes de vender su viña al rey, prefirió ser obediente a Dios y a su mandamiento. Había un estatuto en el Antiguo Testamento muy marcado, lo vemos en el libro de Levítico, capítulo 25-23, donde el Señor ordenó que la tierra no se venda en perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros extranjeros sois para conmigo. Dios había instituido este estatuto para preservación de las familias cuando poseyesen la tierra prometida. El Señor lo hizo para preservar a su pueblo, pero el fin en sí es un mandamiento de parte del Señor, y a lo cual Nabot quiso ser fiel y obediente antes de darle lugar a los caprichos y a las ambiciones de este rey Acab. Él mantuvo su postura firme, fue íntegro. Miren, hermano, si hay algo bien marcado que vemos en Nabot, que de seguro enfrentarse a un rey con todo lo que conlleva enfrentarse a un poderoso, porque realmente el rey tiene esa autoridad y esa medida de poder. Yo me imagino a Nabot diciendo: ¿quién soy yo? Seguro sumado a cierto temor, pero dejó lado del temor, dejó de lado muchos prejuicios, pero él se mantuvo firme en obediencia al Señor, obedeciendo más a Dios, ante Dios primeramente, que al hombre. Y realmente fue de bendición este texto en mi vida, porque me hace denotar que esta viña que Dios le otorgó a Nabot no se vendía, porque así Dios lo quiso. Y hermanos, en nuestras vidas en particular, Dios nos ha otorgado una viña, porque todo lo que poseemos, hermano, no es nuestro. El Señor nos ha otorgado la revelación de Cristo en nuestras vidas. Eso provino de parte de Dios.
la gracia abundante que disfrutamos y vivimos, los medios de gracia, que es la iglesia, los medios de gracia, los instrumentos de gracia, todo provino de parte del Señor. Nada es nuestro, nada en absoluto. Y es por eso que esto me llevó a pensar y a meditar, Señor, ¿cómo estoy cuidando esta viña que tú me has otorgado? Esta viña primeramente de la comunión contigo, que es algo otorgado por ti, Señor. ¿Cómo lo estoy cuidando? ¿Estoy dándole el tiempo necesario antes de ver alguna película? O que es lícito tener un tiempo de descanso, de poder ver una buena película, pero muchas veces a veces uno pasa por alto el tiempo que uno tiene que dedicarle a la comunión con el Señor y al estudio de su palabra, a poder nutrirnos espiritualmente. Señor, esta viña de relación contigo, ¿cómo la estoy cuidando? ¿Cómo? ¿Cuál es el precio que yo estoy pagando para cuidar tu viña? Porque es tuyo, Señor. Porque la comunión con el Señor no es mía, es algo que el Señor me ha otorgado a mí. Y a ti, hermano, te ha otorgado el Señor a que tengas una relación muy profunda con el Señor. Mi hermano, te animo a que en este tiempo puedas construir una comunión mucho más profunda con el Señor. Es única. Es única. Es única. Es tu relación con tu Señor, con tu Dios. Es el Dios de todos nosotros. Es el Señor de todos nosotros, sus hijos, sus discípulos. Pero en particular es tu Señor y tu Dios. ¿Cómo estás cuidando esa viña de la comunión con el Señor? ¿Estás profundizando? ¿Estás afirmándolo mucho más? Te animo que en este tiempo lo puedas hacer así como Nabot, que pagó el precio por su viña, por la viña que el Señor le había otorgado, que no hizo concesiones, que no escatimó en absolutamente nada hasta dar su vida por su viña. Realmente tenemos también la viña, puede decirse ministerial, la viña que es nuestra familia, la viña que es nuestra esposa, y en las hermanas sus esposos. ¿Cómo estamos cuidando de nuestra viña? Porque realmente, hermanos, más allá de la actividad que realicemos dentro de la obra del Señor, el Señor nos va a tomar en cuenta cómo hemos cuidado a nuestras esposas, cómo hemos velado, hemos guiado a nuestros hijos, hemos tenido sumo cuidado de esta viña tan preciosa que el Señor nos ha otorgado, que son nuestros hijos. Lo hemos guiado en el temor del Señor, hemos sido realmente ejemplos para nuestros hijos. Y qué decir, hermanos, también con respecto a la viña que es nuestras esposas. Hemos amado y estamos amando a nuestras esposas así como Cristo se entregó por su amada iglesia. Esto me llevó a reflexionar en este texto. Nabot no vendió su viña. No vendió. Y en este tiempo te animo, hermano, que no vendas tu viña. No lo vendas por un tiempo de ocio, por un tiempo de ver videitos no aconsejables que muchas veces dañan la viña de la comunión con tu Señor, con tu Dios. Miren el texto del libro de Cantares, capítulo 2, verso 15, dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Muchas veces la viña no se lo cuida como tiene que serlo, por dejar pasar por alto ciertas pequeñeces sutiles, una palabra áspera, maldicha, desubicada a nuestras esposas, por ejemplo,
y no haber pedido las disculpas adecuadas en su tiempo y haberlo dejado pasar trae tantas contrariedades y tanta estorbo para nuestra comunión con nuestro Señor. Y mucho más el descuido a nuestra viña, que no es nuestra esposa. Por eso, hermano, que las zorras pequeñas echan a perder la viña. Una palabra maldicha a nuestros hijos. La falta de respeto, de valorización a los esposos de parte de las esposas. Mira, hermana, el esposo que tienes, Dios te lo ha designado. Y Dios te va a tomar en cuenta de cuánto tú has valorizado a tu esposo, con sus defectos, sus virtudes. Dios te lo ha otorgado. Es tu viña. Cuídalo, hermana. Cuídalo. Valóralo. Anímalo. Deja de ver sus falencias, lo que le falta. Te animo a que veas la obra de Cristo en su vida. Porque Dios está construyendo, está levantando a ese hombre, ese varón, conforme a sus propósitos y sus planes, para llevarlo a la medida de Cristo. Estás construyendo carácter de Cristo en ese hombre. A veces los procesos son lentos, no es como uno quiere, son los tiempos del Señor. Oremos, hermanos, mucho por nuestras viñas, para que la obra del Señor continúe en cada una de nuestras esposas, nuestros hijos. Y que diríamos, hermanos, la viña del servicio en la obra. ¿Cuánto estoy otorgando a lo que el Señor me ha designado, al ministerio, a la tarea, a la responsabilidad? Tengamos el espíritu que tuvo Nabot. Pagó un alto precio hasta dar la vida. Porque fue así. Hubo una confabulación. Jezabel confabuló a los líderes de ese tiempo y al final, con mentiras, terminaron dando muerte a Nabot por su viña. Porque la consecuencia de todo esto fue la obediencia a la palabra del Señor y el amor por la viña que el Señor le había otorgado. Hermanos, consideremos esto, que todo lo que tenemos, absolutamente todo, proviene de parte del Señor. En Apocalipsis, capítulo 2, verso 25, dice: pero lo que tenéis, reténlo hasta que yo venga. Y en Apocalipsis también, capítulo 3, verso 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén. Lo que ya el Señor te ha otorgado, hermano, es algo tan precioso que no lo eches a perder por un tiempo de mal humor, por darle más tiempo a otras cosas. A veces uno se va deslizando de a poco, y no presta atención y cuidado a lo que realmente tenemos que tenerlo, que es la viña preciosa que el Señor nos ha otorgado, la salvación y como consecuencia la vida eterna. Y no solo eso, sino esta viña tan preciosa que nos ha dado, hermanos, que es la revelación de Cristo en nuestras vidas, la comunión con Él, y que diríamos la viña que es la iglesia también, hermano, la relación con los hermanos. Así que te animo, en este tiempo puedas hacer un llamadito, un mensajito a algún hermano que no te relacionas mucho, pero te animo a que lo hagas. Así que seguro que nosotros que hemos recibido la gracia de la relación entre hermanos, lo estamos haciendo y bueno, es una bendición. Pero si tienes algún allegado, un conocido, no importa que sea del movimiento nuestro, pero te animo a que lo hagas, hermano. Es una bendición, una palabra de ánimo. Así que, hermano, esto es lo que el Señor me ha otorgado en este tiempo y bueno, que el Señor nos encuentre cuidando
lo que Él nos ha otorgado, reteniendo, cuidando lo que Él nos ha otorgado, que es mucho, es una riqueza grande, hermano, es algo precioso. Y pasando este tiempo, nuevamente les digo que nos encuentre mucho más apasionados, mucho más cautivados por su gracia y potenciados para poder extender el reino de los cielos y para alcanzar a muchos en este tiempo. Siempre teniendo este sumo cuidado como tuvo Nabot, que no vendió su viña. Amén. El Señor los continúe bendiciendo y bueno, nos estaremos viendo por este medio y teniendo la comunión también a través de las redes y unidos ante todo, hermano, por el Espíritu de nuestro Señor. El Señor los bendiga. Muchas bendiciones.